Bienvenido a todos los que os incorporáis después de un tiempo de descanso. También a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Realmente son tiempos difíciles y en medio de estos tiempos uno aprecia mucho más la comunión, el ser iglesia, el estar juntos y recordar lo que somos, que somos una familia en el Señor y que Dios nos ha puesto en este momento tan histórico y tan importante, ¿no? en el que estamos viviendo. Así que estamos con una serie que se basa en las parábolas de Jesús y yo creo que la canción última que hemos cantado está llena de verdad. Estamos perdidos sin Él. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y uno se da cuenta de que esto es cierto, es verdad en nuestra vida, que nuestra alma necesita de aquello que es de arriba y no es de abajo, y de las verdades que salen de la boca de Jesús. Y en esta serie pues estamos en eso, estamos cerca de Jesús, viendo cómo enseñaba, ¿de acuerdo? Y el contenido tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo del método que utilizaba, como eran las parábolas, que son comparaciones de un suceso de aquel tiempo, de la naturaleza o de la vida de las personas, y comparándolas con verdades que son de arriba y sacando lecciones espirituales. Vamos a orar y vamos a ir a la parábola de hoy, que es la oveja perdida, ¿de acuerdo? Dice, estoy perdido sin ti, como esa oveja que estaba perdida y que el pastor fue a buscarla hasta que la encontró. Señor, te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo a través de las parábolas y recordando cosas que quizás habíamos olvidado. Ayúdanos, Señor, a vivirlo y a aplicarlo a nuestra realidad personal, familiar, también eclesial, Señor, y gracias porque tu palabra está ahí, siempre disponible para extraer de ella estos principios y estas verdades tan ciertas y también tan útiles para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice el Evangelio de Lucas lo siguiente, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para huirle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban hablando por detrás y mira lo que está haciendo. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra le pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es una parábola muy conocida por todos y está dentro de una trilogía también. Decíamos, Jesús está enseñando y a veces utiliza varias parábolas seguidas, ¿de acuerdo? En este caso vemos que el mismo texto nos da el contexto en el que surge esta parábola, una crítica por parte de los religiosos de aquel tiempo que le están criticando porque se junta y come incluso, cosa peor todavía, con los pecadores de aquel tiempo, ¿no? Entonces, hay una trilogía, hay 3 parábolas y Lucas menciona 3 cosas que se han perdido. En este caso es la oveja perdida. En segundo lugar es la moneda perdida, una mujer que pierde una moneda y la barre la casa hasta encontrarla. Y el hijo perdido, el hijo pródigo, la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Entonces, 3 cosas que se pierden. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. Y dentro de esa trilogía, como decía, 3 cosas perdidas que son encontradas. Y vemos aquí en esta parábola de esta oveja que está perdida y que es encontrada, vemos 2 maneras de ser o 2 maneras de estar entre los hombres. Es muy interesante de qué manera estaba Jesús entre la gente. Él ¿cuál era su condición? ¿Cómo se movía? ¿Con quién estaba? ¿Con quién se juntaba? ¿Con quién se relacionaba? ¿Con quién hablaba? La manera de Jesús y también la manera de los fariseos, ¿de acuerdo? Y de los escribas que critican lo que Jesús, o la manera de Jesús. Que por otra parte, la manera de Jesús es aplaudida en el cielo. Es aplaudida por el cielo. Cuando Jesús, en su manera de ser y de estar entre los hombres, decide estar y juntarse, relacionarse con los pecadores, ¿de acuerdo? Así que la oveja perdida. Tradicionalmente, mira, esta parábola se ha interpretado de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Los cristianos somos torpes, somos como las ovejas que son torpes y con frecuencia nos perdemos, nos salimos del camino y nos extraviamos.
Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de tener comunión con los hermanos y esa persona, ese hermano, pues debe ser buscado, visitado, animado para que vuelva al redil, para que vuelva a la iglesia. Así que el enfoque de esta parábola es pastoral, y esto ciertamente es así, ¿no? Hay personas que se desaniman y por supuesto hay que buscarlas e integrarlas de nuevo en la comunión de la iglesia, porque probablemente se han apartado, probablemente se han enfriado. ¿De acuerdo? Pero no es un enfoque como el enfoque de Jesús. O sea, no es un enfoque pastoral el que tiene esta parábola, si bien hay que hacer eso, como decimos, pero en esta parábola Jesús no está hablando de eso. Es un enfoque evangelístico, no pastoral, evangelístico. Entonces, el enfoque es hacia afuera, no hacia adentro. El enfoque pastoral es hacia adentro, es cuidar de aquellos que están dentro. ¿De acuerdo? El enfoque de Jesús es alcanzar a aquellos que están fuera para que estén dentro, para que formen parte del redil de la iglesia. Por lo tanto, estas son dos maneras, dos enfoques, dos maneras de interpretar esta parábola, pero que al final también son maneras de ser iglesia o de ser cristiano, o dos maneras de ser y de estar en el mundo como iglesia o también como cristianos. Un enfoque pastoral, ocupándose de los de dentro y olvidarnos de los que están fuera, ¿de acuerdo? Entonces, el redil es la iglesia, en ese caso, en esa interpretación pastoral. El pastor es Jesús y en este caso, pues, el pastor de la iglesia determinada, los ancianos, los diáconos, los responsables, son los que tienen la responsabilidad de ir a buscar a ese hermano que se ha enfriado. Y la oveja perdida es una oveja cristiana, ¿de acuerdo? La oveja es cristiana y es ese cristiano, pues, que, como decíamos, que se aleja, se enfría, se aparta, se extravía. Así que, como decía antes, si bien esto es algo que hemos de hacer, pero no es lo que nos enseña esta parábola, el enfoque. Por eso es muy importante, para interpretar bien la Escritura, entender el contexto y de qué está hablando Jesús. Y aquí, como decía, en la parábola se da perfectamente el enfoque, que es evangelístico, no tanto pastoral. ¿De acuerdo? Así que, pero ese enfoque pastoral, hacia adentro, el enfoque hacia adentro, nos ha perjudicado mucho como cristianos, en el sentido de que nos da una mentalidad de redil, de lo que pasa en la iglesia y dentro de las paredes de la iglesia. Y con ser bueno, eso es una parte, pero no debe ser eso la vida de la iglesia. Entonces, ese enfoque excesivamente pastoral, pues lo que hace es que nos encierra en nosotros mismos y nos olvidamos de los que están fuera. Nos olvidamos de los demás. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, nos incapacita para buscar esa oveja que está perdida, que todavía no es cristiana, ¿de acuerdo? E intentar traerla al redil. Así que yo creo que Jesús nos presenta otro enfoque distinto en esta parábola. En este caso, el pastor es Jesús y también debemos serlo todos los cristianos, todos y cada uno de nosotros. Las ovejas son los pecadores que viven alejados de Dios, que todavía no forman parte del pueblo de Dios, que no son cristianos, que no son iglesia. El redil son los que sí son ya cristianos, los que sí son iglesia, y la acción a la que nos llama Jesús aquí es a salir fuera a buscar la oveja que todavía no forma parte del redil. Esa es la oveja perdida, aquella que todavía no es cristiana. Así que vamos a mirar con detalle lo que creo que personalmente que es el enfoque correcto, que era el enfoque que le está dando Jesús en su respuesta a aquellos que le critican porque se está juntando con gente que no es del redil, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Entonces, y yo creo que este enfoque de Jesús, que por eso Jesús es extraordinario, como vamos a ver ahora, pues debe ser el enfoque nuestro y debe ser el enfoque de la iglesia y de Parque Este. Siempre Parque Este surgió con la intención de enfocarnos en la gente de fuera, de cuidarlos de dentro, pero sin olvidar y alcanzar a la gente de fuera. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar que dice el texto que se acercaban a Jesús, mirad, todos los publicanos y pecadores para huirle. Mirad, esto quiere decir que el poder de atracción de Jesús por parte
de los pecadores de aquel tiempo tenía que ser tal. ¿Cómo tendría que ser Jesús? ¿Cómo tendría que tratar Jesús a la gente? ¿Cómo tendría Jesús que hablar a la gente? Que considerar a la gente que los pecadores le buscaban para escucharle. Lo cual quiere decir que Jesús, en su manera de ser, atraía a la gente, pero no la repelía a la gente. ¿Esto? ¿No es verdad eso? Hay gente que atrae a otros y hay gente con la que nadie quiere juntarse, que repele a otros. ¿Por qué? El modelo de Jesús era un modelo que atraía a la gente. Mira, en muchos casos, y para mucha gente que no es cristiana todavía, la iglesia sería el último lugar donde una persona iría en busca de ayuda. Y eso es triste. Eso es lamentable, ¿no? O sea, ¿por qué la iglesia sería la última opción donde mucha gente que no es cristiana? Pues puede ser por la imagen que la iglesia da al mundo, a la sociedad y a la gente. ¿De acuerdo? Que si vienes aquí te vas a enterar. te vamos a dar, ¿entendéis? Te vamos a enderezar, en fin, este tipo de cosas. Entonces, pero eso ya es una lección. ¿Qué tipo de estilo tenemos como iglesia? ¿Aquellos que atraen a los pecadores o aquellos que repelen a los pecadores? Uy, yo sería el último sitio donde yo iría, a una iglesia. Eso es malo para la iglesia, ¿eh? Si eso ocurre, ¿me entendéis? Estamos muy mal. Estamos muy alejados del modelo de Jesús que atraía a la gente. Mira, y es que, ¿qué pasaba? Que los líderes religiosos de aquel tiempo, aquellos que critican a Jesús, los escribas, que eran los teólogos de aquel tiempo, los fariseos, que eran aquellos que intentaban poner en práctica todo aquello que encontraban en la ley, pues evitaban a los pecadores. ¿De acuerdo? Así que los publicanos, que eran los que venían a encontrarse con Jesús, eran odiados por los religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos excesivos para dárselo a los romanos. O sea, es que en un sentido tenían hasta un argumento para odiarles, ¿no? O sea, se puede querer a Hacienda. Esta gente que está metiendo la mano en el bolsillo, que nos está robando, ¿de acuerdo? Vamos a quererles, vamos a juntarnos con ellos, ni agua, ¿de acuerdo? Entonces, los publicanos era una mala profesión. Ya si tú eras publicano, pues ya eras odiado, ¿de acuerdo? Nadie quería hablarte, sobre todo desde el ámbito religioso, ¿de acuerdo? También los pecadores, bueno, ya sabemos lo que eran los publicanos, pero ¿quiénes eran los pecadores en aquel tiempo? Pues en aquel tiempo los pecadores eran aquellos que no guardaban la ley, o sea, que iban a su aire, que hacían lo que les daba la gana, ¿de acuerdo? O sea, vamos a vivir, que son 2 días, no nos vamos a someter a ningún tipo de principio, de valor, de mandamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Eran los que no guardaban la ley, y por eso eran despreciados por parte de los que sí guardaban la ley, los fariseos, ¿de acuerdo? Así que a un pecador no se les prestaba dinero, no se tenía en cuenta el testimonio porque no era de valor. Una persona que no guardaba la ley, que no era religiosa, que era un pecador, no tenía en cuenta el testimonio de esa persona. No se le permitían adoptar a un niño o ser tutor de un niño porque no merecía el respeto, ¿de acuerdo? Por ser una persona de una vida, en un sentido así, relajada. Y no podías viajar con ellos. O sea, no podías hacer un camino con un pecador, ni siquiera comer con ellos, y mucho menos invitarles a tu casa. Así que ya podemos entender que ellos, cuando están diciendo que no solamente se junta, sino que come con ellos, bueno, está completamente en el otro lado de lo que ellos consideraban que había que hacer con los pecadores, ¿de acuerdo? Así que eran considerados gente, los pecadores, que llevaban una vida inmoral, como los adúlteros y los ladrones, y ciertamente era así, o sea, que no es que no fuera verdad, que era así, que era cierto. En muchos casos los pecadores eran pecadores, ¿de acuerdo? Que era verdad. También se consideraba pecador, en aquel tiempo, a una persona que tenía una profesión cuestionable o deshonesta. Por ejemplo, ser publicano. O sea, si tú eras publicano, era una profesión que no gozaba de
del aplauso, del reconocimiento de la sociedad de aquel tiempo. Así que si eres publicano, si te dedicas a eso, pues eres un miserable pecador. También los borriqueros, los arrieros de aquel tiempo, los que tenían borricos y hacían los caminos, hacían transporte en aquel tiempo, los que tenían animales, en este caso de carga, pues eso era una profesión de segunda, despreciable, y eras pecador también por tener ese tipo de profesión, porque también se daba a cosas deshonestas, etc. Y en tercer lugar, ¿qué profesión también era detestable por parte de los religiosos de aquel tiempo? Los pastores, los que cuidaban ovejas. Así que os podéis imaginar cómo se sentían ellos cuando Jesús compara a Dios, a su Dios, con un pastor que busca las ovejas. O sea, ¿me entendéis? No solamente eso, sino comparar a Dios con un pastor que era una profesión miserable. Por eso Dios tenía bien, por su gracia, cuando Jesús nace en Belén, los primeros, y eso ya es una señal para el mundo, los primeros que reciben la noticia son pastores. Nadie hubiese dado esa noticia a los pastores, lo cual Dios está diciendo, esto va a ser de otra manera. Está haciendo una presentación distinta de cómo Jesús y Dios mismo va a actuar y actúa con los hombres, ¿de acuerdo? Y entonces eso les ofende tremendamente. Así que es un escándalo que comiera con ellos, que les invitara, que hablara con ellos, y además que estoy utilizando la figura de Dios como un pastor que está buscando al hombre que está perdido. Así que, ¿cómo nos ven los pecadores a nosotros, los cristianos? ¿Y cómo nos ven los pecadores a la iglesia evangélica? Es una pregunta que también nosotros deberíamos hacer. ¿Qué imagen estamos dando? A veces, de verdad, sinceramente, yo cuando veo cosas por ahí en las redes sociales, escritas por cristianos, yo diría, madre mía, yo no quisiera estar ahí. ¿Entendéis? O sea, damos una imagen por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, también a la gente, a los pecadores, ¿no? ¿Y cuál es la imagen que nosotros estamos dando? ¿La gente se acerca a nosotros o se retira de nosotros? Es verdad que hay muchos elementos que entran en juego, pero los estilos que tenemos, ¿de acuerdo? Pues acercan o alejan a la gente. Los estilos que tenemos de iglesia alejan o acercan a la gente. Si tú vas a un sitio donde nada más entrar, ya todo el mundo te está mirando, y cuando te vas a ir, alguien se acerca y te dice, oye, tienes el pelo muy largo, yo qué sé, ¿entendéis? Yo qué sé, me están juzgando nada más entrar, ¿no? O sea, quiero decir que hay estilos, hay maneras de ser cristiano y maneras de ser iglesia. Y es bueno que nos preguntemos eso. ¿Nosotros, nuestro estilo, acerca o aleja a la gente? Normalmente, el ser humano, y cada uno de nosotros, y esto es verdad, aquí Jesús nos está dando un golpe directo, solemos juntarnos con la gente que son como nosotros. La verdad que la sociedad está montada así. Vivimos en barrios de gente que son más o menos como nosotros. Mandamos a nuestros hijos a colegios de gente que son más o menos como nosotros. Vamos a las universidades de gente que son como nosotros. Nos vestimos y vamos a sitios a comer o lo que sea, donde va la gente que es similar a nosotros. Pero fijaros lo que hace Jesús. Jesús atraía, y no solamente atraía, sino se juntaba con la gente que no era como Él. Y no rechaza a aquellos, ¿de acuerdo?, que no eran como Él. Y esto es una gran lección para nosotros, como vamos a ver después, ¿no? Decía John Stott, los cristianos no buscamos demasiado la compañía de los no cristianos. Nos sentimos cómodos con cristianos y nos molesta la presencia, de alguna manera, del que no lo es, del que no es como nosotros. En esto, no podemos estar más lejos de Jesús. Y yo añado, y más cerca de los escribas y fariseos. Y él decía, no es extraño que el Evangelio avance tan lentamente si
nos juntamos con gente que son como nosotros. Quiere decir que no está mal, a ver si me entiendes, juntarnos con gente que son como... Pero eso es un reto, de verdad. Yo entiendo, honestamente, es muy difícil. O sea, la iglesia es un terreno cómodo, fácil, nos conocemos, ¿de acuerdo? Y claro, y si nuestro máximo esfuerzo, nuestras relaciones están dentro de la iglesia, nos estamos juntando con gente que son como nosotros. Pero Jesús hacía todo lo contrario, se juntaba con gente que no eran como nosotros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que es un reto. Tenemos que ir a lugares donde hay gente que no son iglesia, que no son como nosotros, para tener el modelo de Jesús, para hacer lo que Él hacía, ¿no? Y claro, el Evangelio no avanza si nosotros estamos en el redil, ¿de acuerdo? Y no estamos allí donde están los publicanos y los pecadores de hoy. Así que dice que ellos se acercaban y lo oían. Y yo digo, ¿qué es lo que les diría Jesús? ¿Cómo los trataría? Pues la verdad es que en el fondo tenían necesidad de amor, de alguien que les hablara con cariño, que no les señalara, que no les juzgara, que no les condenara. Y Jesús era así. Y estos pecadores de aquel tiempo huían de los escribas y de los fariseos, porque ese era su estilo, su manera de ser. Y se acercaban y anhelaban estar con Jesús, porque era otra manera distinta de ser. Así que se sorprendían de la gracia con la que Jesús les estaba tratando a ellos y cambiaban sus vidas. Por eso dice Jesús, en cierto os digo que los publicanos y los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios. ¿De acuerdo? Porque al final estas personas serán tocadas y serán cambiadas. Así que la crítica de los fariseos no era contra los publicanos por ser publicanos y pecadores, era contra Jesús. Era contra Jesús por hacer lo que estaba haciendo, que recibía a estas personas que debían ser rechazadas y que comía con ellos cuando nadie debía comer con una persona de esa manera de ser. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque en el fondo pensaban ellos que era la manera en que estaban agradando a Dios, y la manera en que agradaban a Dios era separarse de los pecadores. Aquello, es verdad, hay aquí un punto, cuando hemos oído, sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Esto es muy difícil. O sea, pues ciertamente no quiere decir esto que vamos a participar de todo, ¿no? Pero estamos en el mundo y estamos llamados a alcanzar a la gente que está en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pero ellos pensaban que agradaban a Dios y eran buenos cristianos si se separaban de los pecadores. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Porque Jesús amaba a las personas y tenía un concepto correcto de lo que era Dios y de lo que Dios traía para estas personas. Jesús amaba a la gente que no era como Él, y eso es un reto también para nosotros. Tenemos que amar a la gente no que nos ama a nosotros, sino a aquellos que no nos aman y la gente que no son como nosotros. Así que pasaba mucho tiempo Jesús con gente que no era como Él. Y la crítica que recibe es precisamente de la gente religiosa. Dice que en el versículo 2 que los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que desaprueban completamente lo que está haciendo Jesús. Y yo digo, es que nosotros también hemos caído en eso, podemos caer en eso. En esa manera, ¿no? ¿Dónde no tenemos que ir? ¿Con quién no tenemos que juntarnos? ¿Con quién no tenemos que hablar? Este tipo de cosas. Es verdad, hay que tener un equilibrio, pero ¿me entendéis? Si no hacemos ese juego, si no hacemos lo que hizo Jesús, pues estamos en el redil y tenemos mentalidad de redil y miramos a los de fuera como gente con la que no hay que hablar, que tratar y cómo lo vamos a alcanzar. Así que lo que Jesús hizo fue amar a estas personas, acercarse a ellas, comer con ellas, aunque fuese cuestionable aquello por parte de los religiosos de aquel tiempo, para ganarles con el amor de Dios. Así que el medio en el que Jesús se mueve, si lo analizamos bien, la mayoría del tiempo, no es con los religiosos. O sea, vemos muchas veces Jesús hablando con los religiosos, pero es para entrar en un debate. Y esto les molestaba a ellos, porque claro, ellos querían que Jesús estuviera en su grupo, no en el otro grupo, en su redil, no en el otro redil, ¿de acuerdo? Y esto les ofendía. Y Jesús solamente nos demuestra eso, bueno, que Él está más tiempo con los que no son religiosos, con los que necesitan ser encontrados, ¿de acuerdo? Es por esta crítica y por la valoración de lo que está pasando que Jesús
les pone la parábola que hemos leído. Entonces le refirió esta parábola. ¿A quién se dirige la parábola? Pues se dirige a los que le están criticando en ese momento por lo que está haciendo, pero también se dirige a los discípulos y también se dirige a los pecadores. Yo creo que los pecadores cuando escuchan esto se sienten apoyados por Jesús. Este está de nuestro lado, este está de nuestra parte, ¿no? Entonces, Jesús está enfrentando a esa comunidad religiosa que jamás haría lo que hizo Jesús, y es juntarse con esta gente y comer con ellos. Así que los discípulos también están aprendiendo del modelo de Jesús y de lo que ellos tienen que hacer también, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis cuando a Pedro se le pide que vaya a casa de un cierto Simón Curtidor y dijo, en ninguna manera yo voy a hacer eso, que este es un pecador? Tiene una profesión inmunda, porque era un curtidor, una persona que se dedicaba a curtir pieles, ¿no? Y dice, lo que yo, dice el Señor, ya sabéis, ¿no? Lo que Dios limpió, ¿de acuerdo? Y entonces, pues él va. Pero había todavía los discípulos eso que estaba muy arraigado, ¿no? De tratar a los demás de otra manera. Así que los discípulos tienen que aprender, los pecadores se dan cuenta que Dios les ama, y a la luz de esta parábola vamos a ver 4 cositas rápidas, ¿de acuerdo? Y es el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús, a diferencia del enfoque de los fariseos. Para Jesús, la oveja perdida no es el cristiano, sino es el que todavía no lo es. Los pecadores son importantes para Dios y Dios les ama y Dios les está buscando. O sea, Dios, si no conoces al Señor, que sepas que te está buscando hasta que te encuentre. Que quiere que estés con Él, que quiere que estés en el redil, que quiere que te acerques a Él y Él te está buscando. Es lo que Dios está haciendo y es a lo que Jesús vino a hacer. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Ese es el enfoque de la misión de la Iglesia, que no se nos olvide. Es ese. En segundo lugar, la prioridad de Jesús es con los que están perdidos, no con los que están encontrados. Esto puede ser, bueno, ¿cómo que dice? Dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, Él tiene esa misión de buscar, no estar con los que han sido encontrados, sino buscar a los que están perdidos. Dice que deja las 99 ovejas, lo cual quiere decir que este pastor es un buen pastor porque solía contar las ovejas por la noche, ¿de acuerdo? Y hay 99. Que no es que hay 99, lo cual quiere decir que las cuenta, y va tras la que se perdió. Va a por ella, va a buscarla hasta que la encuentra, ¿de acuerdo? Dice, y hasta encontrarla. Lo cual quiere decir que es un esfuerzo constante. Nosotros, como es tan difícil, a veces hacemos el esfuerzo, pero después dejamos y nos retiramos al redil, ¿no? Entonces deberíamos estar continuamente haciendo el esfuerzo. Y el reto, lo voy a decir después, cuál sería, ¿no? Dice que persevera hasta encontrarla, hasta encontrarla. En tercer lugar, la aprobación en el gozo del cielo con lo que está haciendo Jesús. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O sea, el gozo por una, no por las 99 que habían sido encontradas. Cada una de ellas tuvo su gozo en su momento, pero el gozo de la que ha sido encontrada, que estaba perdida. Aquí algunos comentaristas ven que cuando uno se aleja del Señor, que esta oveja necesita ser llevada en hombro, lo cual quiere decir que el alejarnos del Señor, ¿cuánto necesitamos? Estoy perdido sin ti, estoy perdido sin ti. Y es verdad eso. Terminamos agotados, terminamos destrozados y el pastor se acerca y nos coge y nos lleva sobre sus hombros y hace una fiesta, convoca a sus amigos, dice, mira, aquí estaba perdida y por fin la he encontrado. Y eso recibe, podríamos decir, un aplauso del cielo. Así que podríamos decir, ¿cuál sería dar en el blanco por parte de la Iglesia y del cristiano? En este sentido. Por ejemplo, el ejemplo de fútbol, podríamos decir, ¿cuál sería cumplir el objetivo de un partido entre el Sevilla y el Betis? Pues meter un gol. O sea, la celebración viene cuando se mete un gol. ¿Cuál sería el gol de la Iglesia?
O sea, para celebrar. Me acuerdo cuando va uno por la calle, está jugando el Betis al Sevilla, se oye, ¡oh! Se oye en toda la ciudad, ¿no? Todo el mundo celebra en el estadio y también en las casas que hay una victoria. ¿Cuál será la victoria de los cristianos y de la iglesia hoy? Pues cuando una oveja que estaba perdida ha sido encontrada. No, ahí vamos. Esa debe ser nuestra misión y nuestro objetivo y nuestra celebración. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es una ironía. No quiere decir que Jesús está diciendo que hay gente que no necesita arrepentirse, sino aquellos que piensan que no necesitan arrepentirse. Es una ironía. 99 que se creen justos, que no necesitan ser encontrados por Jesús. ¿Sabéis a quién estaba hablando Jesús? A los que pensaban que no necesitaban porque estaban en lo correcto, en el sitio correcto, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que pensaban los judíos estos acerca de esto? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues los judíos ortodoxos decían, hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido. ¿Veis? Es que son dos mundos. Son dos maneras de ser y de estar en el mundo. Y también hay dos maneras de ser y de estar como iglesia. ¿Cómo vemos nosotros a los que están fuera? ¿Os acordáis cuando dicen los discípulos del Señor, nos han despreciado, vamos que caiga fuego del cielo y los destruya aquí? El amor del Señor, ¿eh? ¿Veis? Los pecadores allí fuera, que caigan, ¿no? Pues ese es el estilo fariseo de aquel tiempo. Dan gracias a Dios cuando un pecador es destruido. Pero el modelo de Jesús y del cielo es que se alegran cuando un pecador es encontrado. Así que, hermanos, dos estilos completamente diferentes, dos maneras de ser cristiano y también de ser iglesia. Y el llamado de Jesús para nosotros, seamos cristianos o para la iglesia entera, es que nos mantengamos enfocados en los que no han sido alcanzados todavía, que cuidemos a los que están dentro, pero que eso no nos lleve a una mentalidad de redil que nos olvide y nos olvidemos de aquellos que están fuera y que hagamos todo lo necesario hasta encontrarlos. Sé que es difícil, pero no lo vamos a conseguir si nos aislamos, si no nos relacionamos con la gente que no está dentro todavía. Así que Él nos va a enseñar a hacer lo que Él hizo, ¿de acuerdo? A recibir a estas personas, a hablar con ellas, a comer con ellas. Y esos son los pecadores de nuestro tiempo. Que nos importen, que dejamos dejando aquello que tengamos que dejar para buscar a estas personas, hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para encontrar a esas personas. Y en eso hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso, hermanos, a todos nos gusta estar con aquellos que son como nosotros, pero no es lo que hizo Jesús. Jesús estuvo con aquellos que no eran como Él. Hablaba con ellos y comía con ellos. Y el reto para nosotros es que hagamos el esfuerzo de relacionarnos con gente que no es cristiana. Es más incómodo, es más difícil, es mejor, más bonito habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, que es cierto, pero si nos olvidamos de la gente que todavía está afuera, estamos teniendo una mentalidad hacia adentro, una mentalidad de redil. Estamos interpretando esta parábola no hacia afuera, sino hacia adentro. Así que es un reto para nosotros, o sea, pararte con el vecino, tomarte algo con una pareja que no es cristiana, porque son tus amigos, son tus vecinos, compañeros de trabajo. La gente, para alcanzar está afuera, hagamos el esfuerzo posible para estar donde la gente está, para juntarnos con la gente que no son como nosotros. Por eso dicen estos con mucha razón, y ya termino con eso, ¿no? Los cristianos no buscamos demasiado la compañía de aquellos que no son cristianos. Estamos cómodos y a veces hasta es difícil y nos molesta la presencia de personas que no son como nosotros. Y en eso, si es así, no estamos cerca de Jesús, estamos cerca de los escribas y los fariseos que no se juntaban con aquellos que no eran como ellos.
Y por eso el Evangelio probablemente no crezca tanto como debería crecer. O a lo mejor yo sé que hay otros elementos, pero si la luz se esconde, entonces es un reto siempre el esfuerzo de, no sé, si tenéis niños en el colegio, de verdad, la asociación de padres, la comunidad de vecinos, intentar, yo sé que lo más fácil es no quiero saber nada, intentar involucrarse, pararse con los vecinos, pararse con los compañeros de trabajo, estar con gente que no son como nosotros. Son las ovejas perdidas a las cuales nos llama el Señor Jesús a alcanzar. Amén. Que el Señor nos ayude a eso. Y eso es una victoria. A veces yo digo, Señor, nos gustaría estar metiendo goles todos los días en ese sentido, ¿no? Poder celebrar con más frecuencia conversiones, ¿no? Y qué alegría es cuando sabemos de alguien que ha dicho, pues mira, yo me he acercado al Señor, yo he conocido al Señor, ese es el gozo mayor y ese es el gol de la Iglesia, ¿de acuerdo? Así que Dios nos ayude a celebrar conversiones, salvación, pero que vendrán por parte de cristianos que arriesguen la comodidad del rebaño para hacer el esfuerzo posible de estar en contacto con aquellos que todavía no lo son y que no desfallezcamos. En el empeño. Amén. Señor, te damos gracias porque es un reto y también te agradecemos que te acercaste a nosotros, pecadores, apartados de ti, no queríamos saber nada, pero de alguna manera tú enviaste a alguien, Señor, que sí pagó el precio, que sí se esforzó en acercarse a nosotros, compartir tiempo con nosotros y explicarnos el Evangelio. Te damos gracias por esas personas, Señor, que hicieron lo que tú has hecho siempre y sigues haciendo, y es buscar a aquel que estaba perdido. Señor, si hay alguien aquí o alguien que nos está escuchando que todavía es una oveja perdida, que no tenga miedo de ti, que tú estás buscándola no para castigarla, no para reprocharle nada, sino para cogerla y subirla en tus hombros y llevarla de nuevo al redil. Te damos gracias porque este ejemplo es precioso y ayúdanos a tener esta manera de ser y de estar en el mundo como lo tuvo Jesús. En su nombre, amén. Amén.